Nos encontramos a pocos días del segundo, lo que sería el segundo informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y en realidad pues a 2 años prácticamente desde que tomó el poder, poco después de la elección, aunque solo tomó posesión hasta el 1 de diciembre de 2018. Y es un buen momento para hacer un balance de lo que han sido sus 2 primeros años en el poder. Yo creo que se pueden hacer en 3 frentes muy rápidamente. El primero, el más grave desde luego, es el económico. El saldo es desastroso, no solo por la pandemia y el terrible decrecimiento de la economía que habrá en el 2020, sino también por el pequeño receso que hubo en el 2019 y por las enormes dificultades de recuperar lo que se ha perdido en el 2021. Vamos a tener una primera mitad de sexenio con un crecimiento fuertemente negativo y es de dudarse que podamos llegar para el 2024 a un nivel de actividad económica semejante al que hubo en 2018. Es decir, habrá sido un sexenio en blanco en lo que se refiere a crecimiento económico, a crecimiento del empleo, a crecimiento del ingreso de la gente, y el reparto de dinero que está queriendo llevar a cabo López Obrador a los sectores menos beneficiados por los años de crecimiento anterior no va a compensar por esta contracción. Entonces, el saldo económico de estos 2 primeros años no solo es catastrófico en sí mismo, sino que asegura una catástrofe a futuro. En materia de seguridad, las cifras siguen siendo terribles. No baja el nivel de violencia en el país. Hace pocos días tuvimos un periodo de 24 horas con 101 homicidios dolosos, una de las cifras más elevadas de este sexenio. El promedio sigue siendo de más de 80 diarios y números superiores a los de los años anteriores al mes. No hay ninguna razón para creer que esto va a mejorar. Puede dejar de empeorar, pero mejorar simplemente no parece suceder y no hay ninguna razón para esperarlo. Y por último, tenemos el saldo en lo que se refiere a la pandemia. López Obrador sigue insistiendo en 2 mentiras. Uno, que ya se domó la curva, y 2, que nos ha ido mejor que en otros países. Pero aún, si bien con las cifras oficiales no nos ha ido mejor que en otros países, con las cifras verdaderas nos ha ido mucho peor que en otros países. No hay nadie que crea que la cifra de 66,000 muertos es correcta. Muchos estudios nacionales y extranjeros han demostrado con datos cómo hay que multiplicar esa cifra por lo menos por 2,5 y probablemente por 3 para tener una idea más precisa de cuántos fallecimientos ha habido en México debido a la pandemia. Es un escándalo, es realmente lamentable que los medios en México sigan utilizando las cifras oficiales cuando esos mismos medios informan sobre otros estudios que demuestran la falsedad de esas cifras oficiales. Entonces, en materia de pandemia, estamos mucho peor que la enorme mayoría de los países, tanto en materia de contagios, que se contabilizan muy mal porque no se hacen suficientes pruebas, como en materia de decesos que no se cuentan adecuadamente, en parte porque en México la gente suele fallecer en su casa, en parte porque no se ponen los motivos correctos, pero el año entrante, por ahí de mediados de año, el INEGI sí sabrá cuántos decesos hubo en México en total durante el 2020. Y podremos comparar esa cifra con la de los años anteriores, con el promedio de los 5 años anteriores. El exceso de decesos, de defunciones, es lo que nos va a decir cuántas muertes provocó la pandemia
y la respuesta del gobierno de López Obrador a la pandemia. Entonces, en estos tres frentes, que son los principales, no hay más saldo que un saldo desastroso. Si alguien cree que a pesar de todo ello ha mejorado la distribución de la riqueza, del ingreso en México, que se ha reducido la desigualdad en México, pues podremos saber qué sucede muy pronto, porque a partir de agosto se empieza a levantar lo que se llama la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares, la ENEGI, y se tendrán los resultados en noviembre. Y esa encuesta que se levanta cada 2 años en México desde hace mucho tiempo nos va a decir si o no la tesis de López Obrador es una nueva mentira de que ha mejorado la desigualdad en México bajo su sexenio.